Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Se escucha bien? Aunque creo que estamos con eco, Buenas ¿verdad? noches, doctora. Se escucha saturado. A ver, ¿qué pasa? Un segundo. Ya, ahí se escucha mejor. Sí, doctora. Ya. Pues desde que estoy con el audio de mi celular, me voy a presentar aquí en la computadora que no tiene audio. Ok, chicos, ¿ya están todos? No, doctora, pero van a ir ingresando. Ya. Entonces, puedo compartir la pantalla como esto. Ok. Ahí pueden ver la presentación. Sí, doctora. Listo, chicos. Entonces comenzamos. Aquí ya, mientras van uniéndose, primero vamos dando el preámbulo general. El día de hoy vamos a hablar sobre infecciones del sistema nervioso central. Realmente ese es un tema bastante amplio, entonces he tratado de divulgarle en los puntos más importantes porque tiene una información bastante compleja y bastante amplia, pero los puntos clave son los que ustedes tienen que tomar en cuenta en el pregrado. Las cosas que les permitan hacer un abordaje rápido del paciente y sospechar en las patologías más frecuentes, que es lo que nos interesa. Entonces, dentro del contexto de enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, tenemos que la etiología es diversa. Muchos tipos de microorganismos, entre virus, bacterias, hongos, protozoos y el mismo, que son los más frecuentes. Cada uno está confinado a veces a ciertos grupos poblacionales, ¿no? Porque hay algunos microorganismos que son propios de personas, por ejemplo, inmunosuprimidas, personas que tienen alguna patología oncológica de fondo, abarcan más ese grupo poblacional. El sistema nervioso central puede verse afectado por diversos agentes infecciosos que pueden acceder a través de estas partes, por nariz, garganta, oídos o directamente por sangre. Y el otro agente causal es a través de traumatismos encefalocraneanos. Cuando hay solución de continuidad, puede haber ingreso de gérmenes y formarse también infecciones tipo abscesos, por ejemplo. ¿Cuáles son los síntomas generales que inicialmente nos hacen sospechar de una afección del sistema nervioso, de una infección? Cefalea, convulsiones, fiebre, náuseas, vómitos y cuadros encefalopáticos, ¿no? Que acá está descrito como una confusión. Hay una triada clásica en lo que son infecciones del sistema nervioso central. ¿Alguno lo sabe? Hay tres síntomas clásicos que nos hacen sospechar que este paciente tiene una infección del sistema nervioso central. Los clásicos tres síntomas. Si alguien quiere participar, abre el micro nada más y lo menciona. Ya, bien, la triada clásica, porque no son las preguntas puntuales que ustedes tienen que saber, ¿no? Los síntomas clásicos que tienen que saber. Es cefalea, fiebre y convulsiones. Los dos más importantes son cefalea y fiebre. Cuando hay cefalea y fiebre, uno sospecha que hay una infección, si es que no hay otro foco asociado, o sea, si es que no hay una infección urinaria, si es que no hay una infección respiratoria, con cefalea y fiebre uno puede sospechar que hay algo en el sistema nervioso central. Ante la ausencia, como les digo, de otro cuadro infeccioso asociado, ¿no? Porque si, por ejemplo, hay una infección urinaria, ¿puede dar fiebre? Sí. Y la fiebre puede dar cefalea también, ¿no? Pero tenemos un foco ya aislado, que es la infección urinaria, igual que una infección respiratoria. Pero si descartamos lo más frecuente, ¿no? Respiratorio, urinario, digestivo, dermatológico, y no hay otro foco que explique eso, tenemos que sospechar en una infección del sistema nervioso central. Más aún si progresa síntomas como son convulsiones. ¿Cómo producen daño cerebral esos procesos infecciosos? De diversos motivos. Uno, que es interferencia en el suministro de sangre, produciendo trombosis, hemorragias u obstrucción completa de los vasos sanguíneos, ¿no? Puede afectar también a las membranas de las neuronas, alterando las propiedades eléctricas o sus propiedades enzimáticas. También alteran el equilibrio metabólico de la glucosa y el oxígeno.
neuronas, llegando a provocar destrucción. Por eso que en afección del sistema nervioso central, algunos de los componentes importantes para valorar en el líquido cefalorraquídeo es el nivel de glucosa, porque hay consumo de glucosa en muchos de ellos. Y provocan frecuentemente edema cerebral, ¿no? En una zona inflamatoria es muy común que provoque edema cerebral, que es como una hinchazón en la cabeza. Ahora vamos a disgregar infección por infección, comenzando de lo más frecuente, que son las infecciones virales. Pero en esas infecciones virales hay dos principales gérmenes que producen síntomas completamente opuestos, ¿no? Mientras que uno es benigno, digamos que pasa como una gripe simple y se autolimita, el otro puede ser incluso hasta mortal. Se pueden distinguir dos tipos de virus que afectan al sistema nervioso central. Los virus neurotrópicos, como el de la poliomielitis o el de la rabia, que tienen una afinidad especial por las células del sistema nervioso y solamente atacan específicamente al sistema nervioso. Y los virus pantrópicos, como el virus del herpes simple, que además de afectar el sistema nervioso, también pueden causar daño en otras partes del organismo. Entonces, cuando uno habla de una infección viral, el más frecuente es una meningitis viral, ¿no? Más que una encefalitis, una meningitis es lo más frecuente. Entonces acá tenemos la exploración clásica de la A, B, C, D, F, los síntomas clásicos para sospechar en una meningitis aguda, que son pues alteración del estado de conciencia, brucitis, que es un signo meningio, cefalea, rigidez de nuca, carne y fiebre. Como le vuelvo a repetir, los dos síntomas clásicos de meningitis, o sea, sin afectación del encéfalo, los dos síntomas clásicos de meningitis son cefalea y fiebre ante la ausencia de otro foco que lo explique, ¿no? Y si ya entramos a meningoencefalitis, se agregan las confusiones. En la meningitis vírica, como decía al inicio, hay dos grandes gérmenes que son los protagonistas de la meningitis viral. El enterovirus es uno de los más frecuentes, que pasa como un virus con muy poca sintomatología. Hay cefalea, hay fiebres que se van autolimitando. No produce ningún otro síntoma focal, no produce mayor alteración del estado de conciencia el enterovirus. Es el más benigno dentro de todos. A diferencia de este virus, que es el herpes virus, ¿no? Que no solamente produce meningitis, también tiene afectación de las células del sistema nervioso, produce encefalitis. La encefalitis por herpes simple es una infección central y constituye una emergencia médica, porque tiene una alta morbimortalidad. Dado que si no se trata de manera inicial, corremos el riesgo de hacer un cuadro destructivo en la parte del parénquima cerebral, en las áreas donde tienen más tropismo, que son los lóbulos temporales. Es una enfermedad muy grave y está causada por la infección del virus herpes simple. Muchos pacientes, como se menciona acá, no sobreviven a la fase aguda de la enfermedad. Y esto se da sobre todo cuando hay un diagnóstico tardío, cuando se diagnostica de manera temprana o se sospecha de manera temprana, porque el diagnóstico etiológico finalmente es por reacción de PCR de cadena de polimerasa en el líquido cefalorraquídeo. Los resultados no son inmediatos, ¿no? Ahora tenemos algunos estudios que lo pueden sacar más tempranamente, pero esto demora a veces, inclusive 24 horas en algunos casos. Entonces, si es que no hay una sospecha clínica inicial y se inicia un tratamiento antiviral de manera rápida, aumentamos el riesgo de una morbimortalidad en los pacientes, ¿no? ¿Y cómo vienen estos pacientes? Aparte de cefalea, fiebre, vienen muchas veces ya con cuadros convulsivos o con trastorno del nivel de conciencia. Y eso porque, como les mencioné, hay una afectación no solamente de meninge, sino también de parénquima cerebral, ¿no? Tiene un tropismo especial por las áreas temporales, hace una licuefacción de esas áreas, una necrosis en esas áreas. La afectación, muchos de estos pacientes tienen una afectación muy severa, sobre todo cuando se inicia el tratamiento ya después de las 48 horas quedan con secuelas neurológicas marcadas, ¿no? Si hay una afectación en estos lóbulos tanto temporales. El lóbulo frontal es el menos afectado, el temporal es el más frecuentemente afectado, ¿no? Quedan con crisis convulsivas a repetición, quedan con epilepsias refractarias secundarias a la afectación y quedan también con una alteración cognitiva.
Hay una destrucción de la amígdala, que la amígdala del lóbulo frontal es la que está pegada a la parte temporal, ¿no? Y esta destrucción amigdaliana controla nuestro comportamiento, ¿no? O sea, hace que quede un paciente a veces disfuncional. Ay, perdón. Entonces, si vamos acá. Otro virus importante a tener en cuenta, aunque esa es una población específica, ¿no? Es la afectación neurológica en el virus de la inmunodeficiencia humana. Además de afectar las células del sistema inmune, que es generalizada en el cuerpo, también pueden infectar las células del sistema nervioso central. O sea, el propio virus de la inmunodeficiencia humana. No estamos hablando ahorita de los oportunistas, ¿no? Estamos hablando del propio virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, en los pacientes infectados por VIH, puede aparecer afectación neurológica debido a una infección directa de las células del cerebro. O también puede ser que sea una infección por gérmenes oportunistas, ¿no? Pero ahorita estamos hablando del virus específicamente en las células cerebrales. ¿Y qué produce esto? Produce una encefalopatía por VIH que es bilateral y simétrica, ¿no? Como ven acá, como si estuvieran desmielinizados ambos áreas, ¿no? Que es periventricular y es simétrica. En ambos hemisferios cerebrales se nota un mismo patrón semejante. Y también existe el complejo de demencia-sida, que es una demencia subcortical, no respeta la zona periférica. Por lo tanto, estos pacientes presentan un patrón similar a que se observa en otras demencias subcorticales, ¿no? Que un deterioro cognitivo, progresivo y que afecta también la parte conductual. Eso por el lado de las infecciones virales. Eso es el más importante o el más frecuente, sobre todo en las pacientes inmunocompetentes, no en el grupo específico de pacientes inmunosuprimidos, la afectación por enterovirus y por virus herpesístico. Como les decía, que ambos son antagónicos, no producen síntomas completamente diferentes. Uno es más benigno, el otro puede ser hasta mortal. Ahora, con respecto a las infecciones bacterianas, que es el segundo grupo más frecuente de importancia en las infecciones del sistema nervioso central. Cuando alguna bacteria penetra en el organismo, origina una infección de vías respiratorias altas, que viajan por el torrente sanguíneo y llegan hasta el cerebro. Actualmente, gracias al uso de antibióticos, la incidencia de este tipo de infecciones ha ido disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que origina el ingreso bacteriano al sistema nervioso central? Origina una meningitis bacteriana, cuya principal causante es la bacteria neumococo, que también es el mismo causante de las infecciones respiratorias, porque ese es el primer foco de entrada a través de las vías respiratorias hacia la parte pulmonar y luego viaja a través del torrente sanguíneo hacia el sistema nervioso. La infección se produce directamente en las meninges, bloqueando los vasos sanguíneos cerebrales. Por lo tanto, si hablamos de un bloqueo de vasos sanguíneos, hablamos de una obstrucción. Por tanto, hay unos pequeños microtrombos y que produce isquemias cerebrales, pequeñas microisquemias por esos trombos. Y estos daños, o sea, cuando hay microisquemias, es lo mismo que hablar de un infarto cerebral pequeño. Son cambios permanentes e irreversibles. Las neuronas que se pierden no se recuperan. Pero sí hay la capacidad, hay la plasticidad neuronal de poder, las neuronas que están a su alrededor, poder ejercer la función perdida. Por eso, pues, existe la rehabilitación, la terapia física, que se basa en este principio de la plasticidad neuronal. ¿Qué produce la meningitis bacteriana? Los síntomas generales, ¿no? Fiebre, cefalea, puede producir convulsiones, fotofobia, movimientos oculares dolorosos, ¿no? Rigidez de nuca, que son parte de los síntomas signos meningios, vómitos, dolor cervical, petequias, que son un síntoma sistémico, estupor y coma. Y pueden haber secuelas neuropsicológicas importantes, ¿no? que pueden ser reversibles, como también pueden haber secuelas irreversibles como déficit de atención, memoria, lenguaje o en la actividad perceptivo-motora. Esto según la cantidad o la localización de las microisquemias que se producen por estos trombos, por obstrucción de los vasos sanguíneos. ¿Alguna pregunta, chicos? Me interrumpe y consulta, ¿no? Para que no
no queden con dudas. Esto con respecto a las infecciones bacterianas. Luego, nuestro medio, pues estamos en un medio endémico para tuberculosis. Por tanto, también es frecuente las infecciones por tuberculosis en el sistema nervioso central. Hay tanto meningitis tuberculosa como tuberculoma cerebral, que se ven como que tumoración, ¿no? Como se ve acá en las imágenes. En pacientes sobre todo, pues, con bajo nivel socioeconómico, bajo nivel en el cuidado de vía aérea, ¿no? Hay zonas, inclusive acá identificadas en Lima Metropolitana, zonas endémicas, donde hay hacinamiento de personas, basta que uno se contagie para que pueda eso diseminarse. Y no todas las tuberculosis se manifiestan como una primera infección en la parte pulmonar. Puede ser de frente una infección en el sistema nervioso central. Al ser nosotros un país endémico en tuberculosis, tenemos el bacilo metido en nuestro organismo. Y ante cualquier episodio de inmunosupresión, si esto se reactiva, no solamente en los pulmones, puede reactivarse en el sistema nervioso central, puede reactivarse en la parte digestiva, en la parte urogenital, o sea, hay diferentes zonas donde puede haber una infección por TBC, incluyendo el sistema nervioso central. Los abscesos cerebrales, por otro lado, es un acúmulo de pus, que son células inmunes y materiales de detritos cerebrales, causadas por una infección bacteriana primaria que llega al sistema nervioso central a través de la sangre. Muchas veces se inician por un pequeño foco de bacterias purulentas que producen necrosis en la región afectada. Aquí sí puede afectar en cualquier parte del cerebro. También, lo más frecuente de eso es por contigüidad. Por ejemplo, cuando hay una otitis media, ¿no? Por contigüidad puede dar un absceso cerebral, es que no se maneja de manera adecuada esta otitis, que afecta pues por cercanía a la parte cerebral, estamos pegados al lóbulo temporal, ¿no? Y se localizaría ahí el absceso. Pero esto se da pues en casos de un mal manejo inicial de las afecciones óticas. Y en este lugar, los síntomas suelen ser convulsiones y alteraciones del lenguaje. ¿Por qué? O sea, cada parte del cerebro tiene cierta representación sintomatológica. En el lóbulo temporal estamos en el área de Broca y de Wernicke, sobre todo el hemisferio dominante, que es el lado izquierdo. Entonces, si hay una tumoración ahí, un absceso ahí, algo que ocupe espacio en esa localización, va a producir alteración del lenguaje, ¿no? Y convulsiones porque estamos afectando la zona cortical. Siempre que hay una afectación de la corteza cerebral, en la zona frontal o temporal, son áreas proconvulsivantes, pueden producir eso. Entonces, siempre que tengamos síntomas en un paciente, tenemos que hacernos la idea topográfica dónde puede estar la lesión, según los síntomas que encontremos. Los síntomas principales en el absceso, esto varía según la localización, pero en general hay una cefalea, ¿no? Porque es un área ocupante de espacio, de localización hemicraneal, y también puede haber convulsiones cuando afectan las partes corticales y las partes proconvulsivantes. Puede haber alteración a nivel de conciencia porque un absceso produce edema asociado, una reacción inflamatoria, que puede llegar a ser mayor y de diarrea media y por ende producir alteración del nivel de conciencia, desde la letargia hasta el coma. Y bueno, también hay síntomas neuropsicológicos, que son típicos de una lesión focal ocupante de espacio. Y depende mucho de su localización, sobre todo cuando es una zona frontal o zona temporal, producen bastantes alteraciones neuropsicológicas, ¿no? Desde alteraciones conductuales hasta agitación psicomotriz. Otro representante que no es ya muy frecuente en nuestro medio por los cuidados que se tiene ahora en los tratados, por ejemplo, es el botulismo. Es poco frecuente, pero es grave, y es causada por la bacteria Clostridium botulismus, que puede entrar al organismo a través de heridas o por ingesta de alimentos mal enlatados o mal conservados, ¿no? Esto en un tiempo era frecuente, pues les hablo de hace unos 20 o 30 años, cuando se daban en zonas populosas, en programas tipo vaso de leche que había antes, y donde pues los alimentos llegaban en muy mal estado, ¿no? Y aún así los repartían a la población. Ahora ya tienen mucho más cuidado en eso, sobre todo en los alimentos enlatados. Y habían brotes a veces de botulismo en niños.
Pero ahora ya con los cuidados adecuados esto se ha erradicado, ¿no? Pero es una enfermedad grave. Y los síntomas se presentan incluso varios días después de la ingestión, que provoca el botulismo. Náuseas, vómitos, dolor abdominal, porque se ingiere por vía oral, ¿no? Seguido de trastornos neurológicos como diplopia, tosis, visión borrosa, fotofobia, parencia flácida y en ocasiones parálisis vulvar. Esto puede conllevar a la muerte. Produce fallecimiento, ¿no? Cuando sobre todo hay afectación vulvar, y la recuperación de esta afección es muy lenta. Deja muchas veces, la gran parte de veces, secuelas neuropsicológicas, dependiendo de la gravedad de la afectación. Otro representante en las afecciones bacterianas es el tétanos, que es producido una enfermedad grave del sistema nervioso central producido por la bacteria Clostridium tetani. Produce contracciones musculares, ¿no? Los espasmos musculares marcados, especialmente en la mandíbula y los músculos del cuello. Esta neurotoxina se disemina por la médula espinal a través de los axones y por eso produce un aumento del tono muscular, esos famosos espasmos con contracturas hacia la parte posterior, ¿no? Que se ven en las imágenes. Cuando uno pone tétanos, salen esas imágenes de una persona con un espasmo marcado hacia la parte posterior, como esta que se ve aquí en la figura. Dura 2 semanas el periodo de incubación y va con fiebre, hiperreactividad simpática, escalofrío, disforesis y una rigidez muscular grave, con espasmos y fiebres altas. Las bacterias del tétanos pueden permanecer en determinados medios durante años y son resistentes incluso a altas temperaturas. Y la secuela que dejan la gran parte de veces es una parálisis ocular como secuela, ¿no? Tienen parálisis de la mirada. Ahora, otro de los gérmenes, microorganismos responsables de las infecciones del sistema nervioso son los parásitos. Y también esto es relativamente frecuente en zonas con bajo nivel socioeconómico, ¿no? Neurocisticercosis. Existen mitos acerca de la neurocisticercosis, ¿no? Muchos dicen que es por la ingesta un mito, ¿no? La ingesta de la carne de cerdo. Pero sabemos que el ciclo de vida de este microorganismo es por la ingestión más que todo de los excrementos que contaminan los alimentos, y al ingresar a nuestro organismo produce toda la secuencia, ¿no? de afectación. Y el sistema nervioso central, así como los músculos, son los órganos diana, los órganos blancos de la cisticercosis. En la parte cerebral produce lesiones que son típicas, características, ¿no? Que son ovaladas y con un centro puntiforme, que es el cisticerco activo, y pueden producir tanto en parénquima cerebral como intraventricularmente. Si es intraventricularmente es más peligroso porque produce obstrucción de la circulación de líquidos cefalorraquídeos, puede producir inclusive hidrocefalia, ¿no? que complica un poco más, digamos, complica un poco más al paciente porque puede producir hipertensión endocraniana, siendo necesario a veces incluso abordaje quirúrgico. En cambio, cuando es parenquimal, nos basta con el tratamiento médico, ¿no? Con los antiparasitarios. Pero los síntomas neurológicos que pueden producirse dependen según la ubicación. Puede producir desde paresis, síntomas focales, hasta cuadros convulsivos cuando está en la parte cortical. Otro de los microorganismos también importantes, pero en poblaciones específicas, son los protozoos y los hongos. El cerebro es muy resistente a los hongos, pero cuando existe una inmunosupresión, por X motivo, puede ser por problemas oncológicos, e inclusive por problemas emocionales, uno se inmunosuprime y baja las defensas, estos hongos pueden atacar, ¿no? Así como sucede también en pacientes con VIH. Un hongo es cualquier miembro de un grupo de plantas que carece de clorofila y subsiste con materia orgánica viva o muerta. Entonces, ¿cuáles son los más frecuentes o son más frecuentes que pueden afectar al sistema nervioso central? Criptococo, nocardia, aspergillus, cándida, ¿no? Uno frecuentemente está acostumbrado a escuchar pues criptococosis en pacientes con VIH, ¿no? Criptococo o cándida en pacientes con VIH. Pero también puede darse en cualquier persona que tenga una inmunosupresión, no solamente
por infecciones crónicas, ¿no? También oncológicas, o incluso en pacientes que tienen cuadros depresivos severos, que están sometidos a tratamiento psiquiátrico, también, porque nuestras defensas están bajas. Y estos, algunos protozoos de este grupo pueden producir afectaciones neurológicas, entre ellas, en el grupo poblacional, pues, más vulnerables son aquellos pacientes que están en zonas de abandono o extrema pobreza. Toxoplasma y malaria son dos modalidades del sistema nervioso provocadas por protozoos. También estas afecciones se producen en pacientes con inmunosupresión, que produce los cuadros micóticos en el sistema nervioso central. Meningitis subaguda, que se puede complicar con abscesos cerebrales. Y también acá hay afectación cognitiva según la ubicación de las lesiones. Entonces, como que recapitulando un poquito desde el inicio de la parte viral. Las meningitis virales habitualmente son cuadros agudos. Las bacterianas son cuadros subagudos, pero en más corto tiempo, una semana, 10 días. Las meningitis por hongos, las meningitis por protozoos son subagudas de más larga data, 2 semanas, 3 semanas, van siendo un poco más larvado su cuadro. Igual que TBC, TBC también es un cuadro de una meningitis subaguda, ¿no? Que va complicándose en el tiempo y va haciendo síntomas sumativos. Un poco acerca de la malaria cerebral, que ahora ya no es muy frecuente, no se ve mucho. A ver, esto habitualmente se da en zonas tropicales y subtropicales y con bajo nivel de desarrollo socioeconómico. Es ocasionada por Plasmodium falciparum y transmitido por la picadura del mosquito Anopheles. Habitualmente, esto es una estadística de una tasa de mortalidad de 0.33%, pero actualmente en nuestro medio, en Perú, está más acentuado en las zonas de la selva. Pero la incidencia en estas zonas, porque es una incidencia mundial, la incidencia en zonas selváticas de mortalidad es 0.12%, por el rápido abordar. 2% producen daño del sistema nervioso central bajo la forma de una meningoencefalitis aguda, llegando a causar también necrosis neuronal, degeneración neuronal. Los síntomas iniciales de la primera infección de la malaria se dan entre la segunda y la tercera semana. Como síntomas sistémicos, fiebre, escalofrío, malestar, dolores musculares, ¿no? Anemia porque hay destrucción de los glóbulos rojos y hasta convulsiones. Y pueden alcanzar también a órganos blancos, produciendo ictericia, daño renal, hepático, pulmonar y trastorno de la coagulación. Y por eso hay liposucción de glóbulos rojos y puede producir anemia. Y por último, vamos a ver sobre el neurolues o neurosífilis. Esto es una infección, sí, bastante tardía, ¿no? Es una infección crónica que se manifiesta ya en los pacientes adultos mayores que en algún momento de su vida tuvieron sífilis como preinfección. Afecta a 20% de los pacientes que han tenido sífilis y sus síntomas se pueden manifestar hasta 20 años después, ¿no? Y esos pacientes típicamente, pues, son aquellos adultos mayores que empiezan con cuadros de deterioro cognitivo, con cuadros demenciales, ¿no? Y entre la búsqueda de la causa le encontramos por ahí una prueba positiva para RPR. Y ante ello nos vemos obligados a hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo y descartar que hay una infección del sistema nervioso central, pues, que ha sido crónica, ¿no? Y que se manifiesta en etapas tardías. Puede llegar a afectar de diversas maneras el tejido cerebral. Una de ellas es la parálisis general progresiva, llegando a causar demencia, alteraciones psiquiátricas y afectación motora, que se confunde muchas veces con pacientes que tienen Alzheimer o que tienen demencia frontotemporal. Solamente a través de los exámenes podemos llegar a determinar que tiene esta patología en el sistema nervioso, este germen en el sistema nervioso. Y es manejable, es tratable, es una de las causas de demencia reversibles que tenemos en nuestro medio. En conclusión, las infecciones del sistema nervioso central son frecuentes, sobre todo en la atención de urgencias, porque muchos de estos pacientes, sobre todo los que tienen un cuadro agudo, acuden por la emergencia. Pueden tener origen bacteriano, viral, parasitario,
Debido a ello es que necesitamos recabar una buena anamnesis para, según ello, tener una idea clara de qué es lo que estamos, o de qué germen estamos tratando, si es que es una forma de inicio brusco, una forma de inicio subagudo, o sea, tenemos que tener una anamnesis bien establecida para poder tener una idea clara de qué germen estamos manejando. Asimismo, la mortalidad de estas infecciones ha disminuido considerablemente, ya que estamos en una era de fármacos antibióticos, ¿no? Y también estamos ante yo creo que un mejor abordaje al paciente en emergencia. Y sospechamos rápidamente y damos tratamiento rápidamente, ¿no? La desventaja aquí son las zonas alejadas, donde los pacientes muchas veces se tardan en llegar a urgencias, ¿no? Entonces, eso nos empobrece el pronóstico. A ver, dice que a pesar de que el tema del uso de antibióticos ha ayudado a la desaparición de ciertas infecciones, también ha contribuido a la aparición de otras, porque muchas veces hacemos sobreuso de los medicamentos que tenemos a la mano, ¿no? Y ocasionamos ciertas resistencias. Y por ende, pues, estamos contribuyendo a desmejorar a veces al paciente porque la resistencia ante un germen sencillo hacemos uso de antibióticos potentes, ¿no? Y luego quemamos etapas en el sentido de que ya no vamos a poder utilizar lo mismo cuando tengamos otro paciente semejante. Listo, chicos, creo que eso es todo lo que traje el día. Sí. Preguntas. Supongo que tienen varias preguntas que hacer. Eso es un tema, eso es un tema bastante grande, ¿no? Bastante extenso. Eso que no he tratado mucho la parte farmacológica para no confundirlo mucho, simplemente aspectos generales que tienen que tener en cuenta cuando abordan un paciente, cuando ven un paciente de emergencia. Consultas que tengan, chicos. Doctora, con respecto a la terapia antibiótica empírica, eh, Sí, hay, ¿qué es lo que se recomienda para ese tipo de mira, infecciones? cuando tenemos un paciente que llega a emergencia con los síntomas clásicos, ¿no? Cefalea, fiebre y luego convulsiones, lo traen a emergencia. Entonces, hacemos el examen clínico, encontramos signos meningios, ya descartamos otras posibles infecciones asociadas que puedan ocasionar síntomas semejantes. Estamos obligados a hacerle primero una punción lumbar inmediata, ¿no? Con una tomografía cerebral previa. O sea, para hacer una punción lumbar necesitamos tener una imagen cerebral que nos diga que no hay nada ocupante de espacio que contraindique la punción lumbar. Entonces, con la punción lumbar podemos tener múltiples apreciaciones, desde el color del líquido cefalorraquídeo, desde la presión con que sale el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, si es que estamos a un paciente que al líquido cefalorraquídeo nos sale cristal de roca, pensamos en que es algo viral. Si es que nos sale medio turbio, pensamos que es algo bacteriano. Entonces, por ahí ya vamos disgregando nuestras opciones terapéuticas. Entonces, si nos sale cristal de roca y estamos pensando en algo viral, hay que darle necesariamente un antiviral pensando en el peor escenario, ¿no? Se le inicia ciclovir, pensando en herpes, que es el que nos da un peor pronóstico, ¿no? Si luego en los resultados ya nos sale que no es herpes y que es enterovirus, les quitamos, ¿no? Si nos sale un paciente, por ejemplo, con una punción lumbar, hasta esperar los resultados, nos sale un líquido que es turbio, tenemos que darle tratamiento antibiótico pensando en una meningitis bacteriana. Entonces ahí ingresa pues ceftriaxona, ingresa vancomicina en dosis altas para meningitis. Esto aunado al cuadro clínico, obviamente. Si vemos un paciente que viene con 2 semanas, por ejemplo, que venía con tos, fiebre, y luego se agrega cefalea, se agrega inclusive baja de peso, sudoración nocturna, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué germen? TB, Mycobacterium TB, tuberculosis. exactamente, ¿no? Entonces pensamos en TB, entonces ahí ya no tenemos una prisa por iniciar tratamiento, ¿no? Simplemente ya hacemos un screening, llamamos al neumólogo, porque el inicio del tratamiento para TBC tenemos que, y en la parte del sistema nervioso central, tenemos que precederlo con un corticoide para evitar una inflamación brusca del sistema nervioso central, ¿no? Entonces ahí iniciamos primero corticoides y luego le damos su tratamiento en TBC, ya con más calma, ¿no? Eso ya no lo vemos como una urgencia, ¿no? Porque es un cuadro más subagudo de larga data. Otro escenario, si vemos un paciente que viene con convulsiones y en la tomografía le encontramos quistes que nos hacen pensar en el más frecuente de nuestro medio, ¿qué es? Si encontramos quistes, ¿qué es lo más frecuente que podemos, el germen más frecuente de nuestro medio? Sí, sí, No hemos hablado. cercosis. Cistercosis, así es, ¿no?
Entonces vemos quistes, pensamos en cisticerco. Entonces le iniciamos su medicación para cisticerco, pues no precedía también de corticoides. Entonces antes había praziquantel, ahora ya no hay praziquantel en nuestro medio, ¿no? Iniciamos simplemente el antiparasitario clásico. Entonces, digamos que la anamnesis, la recogida de información, porque en ese paciente tenemos que preguntarle, pues, ¿no? O sea, cómo es su historial alimenticio, si come en la calle, si hay buen lavado de manos, habitualmente todos esos factores son los que fallan en ese grupo de pacientes, ¿no? Cada paciente es único, ¿no? Entonces, habitualmente nosotros tenemos que hacer una exploración y una anamnesis muy rápida en emergencia, porque son pacientes que vienen para un abordaje rápido, ¿no? Con un grupo de compañeros que hemos estado hoy día en la mañana, la emergencia es un tema muy dinámico. Entonces, tenemos que tener una sospecha rápida e iniciar un tratamiento precoz, ¿no? Pero no se inicia, pues, al azar, no se inicia según lo que vayamos encontrando, ¿no? Y sí, hay que darle un abordaje terapéutico, manejo antibiótico o antiviral inicial, porque son los dos mayores que producen, digamos que secuelas importantes, ¿no? Ya las cosas más específicas, por ejemplo, nosotros tuvimos un paciente hace no mucho que venía por un cuadro meningio, pero nunca nos dijo que era un paciente código blanco, porque no se trataba acá, se estaba en un hospital de Minsa. Entonces le iniciamos a lo cristal de roca, le iniciamos antivirales y nunca le iniciamos ningún antibiótico, ningún antiparasitario porque no teníamos ese dato. El paciente se fue descompensando. Y en el interín del tiempo que se descompensa, recién vemos que tenía pues leucopenia, linfopenia, que estaba desde el inicio con un cuadro en el borderline, pero en el trayecto del tiempo se bajó, ¿no? Entonces hicimos exámenes de VIH y el paciente ya sabía, pero no nos dio esa información. El paciente terminó realmente, finalmente con un estado vegetativo porque había tenido afectación, microisquemias múltiples que no se veían en la tomografía, sino se pudieron ver en una resonancia magnética, ¿no? Entonces, esos datos, pues a veces no tenemos cómo sacarlos, porque el paciente a veces lo oculta, ¿no? Lo oculta porque no quiere que se enteren, por X motivo. Entonces, ante ello, eso fue hace mucho tiempo ante ello, pues nuestra consigna es ante un paciente que sospechamos o tenemos dudas de su anamnesis, a veces incluso le damos con todo, ¿no? Le damos todo junto, antivirales, antibacterianos, a veces pecamos de exceso y ya en el trayecto le vamos quitando. Lo ideal es tener una información clara desde un inicio, pero en la emergencia muchas veces, e inclusive a veces llega a pacientes inconscientes que no nos dan información, ¿no? Ante ello también tenemos que darle todo, ¿no? Tenemos que darle todo y luego vamos quitando según cómo vayamos encontrando los resultados de los exámenes que le vamos realizando, ¿no? Entonces, la ventaja de estar en un hospital grande, como ustedes están rotando también en hospitales pues grandes, es poder ver de primera mano a estos pacientes, ¿no? Poder hacerles incluso anamnesis, poder ver signos meningios, para poder, cuando ustedes ya vayan al campo clínico, cuando sean internos, cuando sean residentes, poder detectar rápidamente estos pacientes que muchas veces el abordaje inicial precoz depende del pronóstico del paciente, ¿no? Pacientes con encefalitis virales, por ejemplo, si uno le da de manera muy rápida la ciclovir, pues le salva la vida. Y si no, quedan pacientes con seculados con un deterioro cognitivo marcado, ¿no? Que ya no pueden retornar a sus actividades habituales, ¿no? Quedan ya con una secuela cognitiva marcada. Entonces, a nosotros nos interesa poder dar un manejo oportuno al grupo de pacientes que habitualmente llegan por emergencia. Preguntas más que tengan, chicos. ¿Todo claro entonces? Ok. Bueno, entonces lo voy dejando y nos vemos mañana con el grupo que me toca. Cuídense, chicos, nos vemos. Ay, acá tengo doctora, ¿podría pasar las PPTs? Ya. Le paso a mi grupo porque no tengo el teléfono de su delegado y ya lo comparten. Ya, ¿Ok? doctora, gracias. Chao, cuídense, chicos, nos vemos.